Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Saludos hasta Madrid, Jorge. ¿Cómo están? Gracias a todos por irse conectando. Como siempre, vamos a esperar unos 4 minutos para poder ver que más gente vaya ingresando y de ahí empezamos con el conversatorio. Hoy día hablamos sobre inteligencia artificial, Lina Pilito, así que va a ser un tema muy interesante que lo ha pedido mucha gente durante la semana pasada, desde el live anterior, así que ahí se van a enterar de varias cosas, más que el concepto en sí. Lo que les quiero comentar hoy día es específicamente ejemplos claros que están en diferentes industrias a la fecha y otras que también están en plena etapa de desarrollo, y eso les va a dar, digamos, como que un concepto mucho más aterrizado de qué es efectivamente la inteligencia artificial, ¿no? Y de qué manera ayuda a distintas industrias y personas a poder hacer sus vidas mucho mejores, ¿no? Hola Walter, ¿qué tal? ¿Cómo están? Juances, ¿qué tal? Nada chicos, esperamos solamente unos 3 minutitos y arrancamos, así que no hay ningún problema. A ver. Si tuvieran alguna consulta durante la transmisión, también la pueden hacer en el chat. Voy a tratar de captar la mayor cantidad de consultas que puedan tener y de tratar de responderlas, ¿no? En caso nos quedemos cortos con el tiempo, sin problemas me pueden escribir al interno, al directo, para poder conversar y poder ampliar un poco más algunas cosas que hayan quedado sueltas, ¿no? ¿De dónde hablo? Bueno, estoy hablando desde Lima, Perú. Estamos en Lima, Perú. Ya acá está ya totalmente de noche. Hoy día no está haciendo como que tanto frío como los días anteriores, pero bueno, la estamos pasando súper bien. Bueno, en casa, tratando de trabajar y llevar lo mejor posible todo esta compleja situación que estamos viviendo por lo del COVID-19. Pero nada, buscando siempre comunicarnos por la vía digital, ya sea con familiares, amigos, y mantener ese círculo cercano de las personas a quienes más quieres para, digamos, poder mantener tratar de mantener aún esa normalidad de las relaciones humanas que teníamos con la gente que nos rodeaba, ¿no? Entonces, nada, a ver, queda un minuto y comenzamos. Hola amigos de Opuesto, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que les esté yendo súper bien. He estado viendo ahí sus publicaciones y están súper buenas. De verdad, me encantan lo que publican y lo que están haciendo. Ojalá más adelante podamos nuevamente juntarnos para hablar de otros temitas y así hacer sinergias y apoyar en lo que se pueda a todos los amigos de la región, ¿no? Hola Catalina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gusto de verte y gracias por estar en el live. A ver. Quedan 30 segundos y comenzamos. Pillow Store Design. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por unirse. Qué bueno, primera vez acá. Siempre hay una primera vez y espero que este conversatorio les ayude un montón, aprendan bastante y nada, cualquier consulta que puedan tener más adelante, encantado de podérsela responder. Pueden seguir todas nuestras publicaciones sobre este tema y otros más que estamos teniendo semana a semana en nuestro feed de Genkan Consultores, ¿no? Sí, de hecho, he puesto la de todas maneras para poder concertar otro live, sí o sí, de todas maneras. Bueno, pues chicos, siendo ya las 7:05 de la noche acá en Lima, Perú, vamos a dar comienzo a este pequeño live donde vamos a hablar del tema de inteligencia artificial. Justamente en el live anterior
conversamos respecto a temas relacionados a innovación, sobre todo en el caso de las startups, y luego se puso una votación para ver qué temas se podían conversar en esta semana, ¿no? Y justo entre varias de las opciones que nos mandaron, la que ganó fue el tema de inteligencia artificial, que está sumamente en boga actualmente también. La inteligencia artificial pertenece a, digamos, una rama tecnológica que ya está dentro de lo que se llama la cuarta revolución industrial, ¿no? Aquí es ya, digamos, sistemas computacionales bastante complejos, en el sentido de que manejan una avalancha completa de información que permite generar resultados en cuestión de segundos y que prácticamente pueden hacer, por así decirlo, el trabajo de 100 personas en tan solo 2-3 segundos, por así decirlo, ¿no? Como para poner un ejemplo puntual. Digamos, la inteligencia artificial suma distintos tipos de tecnología como subramas dentro de la inteligencia artificial en sí, donde por ejemplo podemos saber acerca del tema de Machine Learning, el Computer Vision, la computación, la visión por computadora, también todos los temas a nivel de Big Data. Entonces, digamos, obviemos un poco ahorita el tema de los conceptos porque van a ser como que un tanto, digamos, técnicos. Entonces, pero pasemos más a la práctica para poder entender mejor sobre lo que ya está habiendo ahorita en estos días en nuestro mundo. ¿Qué es lo que se está haciendo con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, para comenzar, les voy a contar el caso de una empresa que está dentro del rubro del transporte de carga, ¿no? ¿Qué pasa? Que normalmente los temas de medios de transporte, muchos de ellos ya están ya automatizados. Por ejemplo, los aviones en los cuales nosotros nos transportábamos hasta hace pocos meses, manejan temas de pilotos automáticos para largas rutas, por ejemplo, para no cansar a los pilotos. Y en el caso de automóviles, incluso también ya existe este tipo de tecnología, ¿no? Los autos Tesla, por ejemplo, tienen una funcionalidad de piloto automático. Y en el caso de Google y Uber también están experimentando con autos sin conductores, ¿no? Que todavía se encuentran en una etapa de desarrollo. Pero hay una industria que está creciendo masivamente y que tiene muy poca oferta y tiene un montón de demanda, que es el tema de los camiones de transporte, o sea, el transporte de carga. Y hay una iniciativa en Estados Unidos que se llama TuSimple, es una empresa llamada TuSimple, se los voy a mostrar aquí para que lo puedan ver. Esta empresa se llama TuSimple. Entonces, ¿qué hacen ellos? Agregan el servicio de inteligencia artificial a nivel de hardware dentro de los camiones para que estos sean totalmente automatizados. ¿Qué quiere decir? Que ellos están ya proyectados a llevar a cabo esta iniciativa para que a más tardar en el 2024 todos los camiones de transporte se manejen solos. Ya se están haciendo pruebas en las calles, en las avenidas, en las autopistas en Estados Unidos, obviamente conducidas por personas reales, una persona de nivel técnico más una persona que es digamos, un transportista que ha hecho ese trabajo por años y que miden, digamos, de manera continua cómo es la performance de esta inteligencia artificial que está plasmada dentro de ese camión, ¿no? Como les decía, esta iniciativa todavía se encuentra en desarrollo. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, de alguna manera, con toda la data que tiene detrás, es bastante, digamos, lógica. Pero, como nosotros debemos saber, por el tema, digamos, de los mismos humanos, somos de alguna manera un tanto impredecibles. Y muchos de nosotros debemos haber visto en las calles de que hay un montón de gente que es a veces imprudente y que hace maniobras que pueden generar temas de accidentes. Entonces, estos camiones, por ejemplo, están plasmados de un montón de cámaras en distintas partes de la carrocería que permiten tener una vista de 360 grados. Hola Mario, ¿qué tal? Permiten tener una vista de 360 grados y pueden visualizar absolutamente todos los autos que tienen a su alrededor. Sin embargo, hay actitudes imprudentes, no solamente de conductores, sino también a veces de peatones, que hasta este momento todavía la inteligencia artificial no tiene ese grado de, digamos, para tomar una decisión completamente acertada, ¿no? Porque se maneja por distintas variables
que pueden ser racionales, pero muchas veces en el caso de los humanos nosotros basamos muchas veces nuestras actitudes en temas de sentido común, y eso es algo que, por ejemplo, este tipo de tecnologías todavía no tiene, ¿no? Pasando a otro rubro que es sumamente interesante y que ahora sobre todo ha cobrado gran relevancia por el tema de la pandemia, se encuentra el tema del manejo de la carga pesada, o sea, los containers de cargo, ¿no? Que vienen estos buques gigantescos que traen un montón de distintos productos para distintos continentes y demás. Hay un caso emblemático en Estados Unidos, exactamente en el terminal de containers de Long Beach, que es este que les voy a mostrar. ¿Ya? El terminal de Long Beach es el primer terminal a nivel mundial que se encuentra automatizado al 100%. ¿Qué quiere decir? Que ellos tienen prácticamente gran parte de todo este terminal 100% automatizado. O sea, como para explicarles rápido y me puedan entender a qué me refiero, es que esta zona especial recibe a los barcos. Los barcos de alguna manera como que se estacionan en cierta zona del puerto y automáticamente vienen estas grúas gigantescas que vieron en la figura y que muchos de ustedes deben haber visto en noticieros o de repente en películas, y de manera automática estos containers son levantados por estas grúas y llevados hasta una especie de camiones, digamos, modificados, que son manejados por inteligencia artificial. Asimismo, toda la superficie de esa terminal tiene distintos dispositivos instalados en el piso que permiten que estos camiones se puedan manejar de manera autónoma. Y previo a eso, previo a que se empiecen a mover para poder llevar la carga, hay distintas cámaras en el puerto que permiten, a través de una tecnología que se llama el OCR, que es el Object Character Recognition, que es el reconocimiento de objetos, de caracteres, permite identificar esos códigos que se encuentran en los containers, y con eso automáticamente le dicen al camión automatizado: ojo, este container contiene, por ejemplo, no sé, juguetes. Entonces el camión automáticamente lleva hasta la zona específica donde solamente se almacenan ese tipo de productos y tienen ya un espacio, digamos, reservado únicamente para este producto. Entonces ahí prácticamente aligeran completamente todo el tema de esa, digamos, cadena de distribución, desde que llega el barco al puerto hasta que es distribuido a una zona específica, ¿no? Algo particular de este ejemplo es que esa zona está 100% libre de humanos. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, como les decía anteriormente, no tiene todavía ese nivel de criterio. Entonces, imagínense un equipo de 20 toneladas que por A o B motivo tenga algún tipo de desperfecto y se caiga un container y hay un humano ahí, lo mata. Entonces, esa zona está libre de humanos, solamente en determinadas horas del día deja de funcionar para que entre el personal de mantenimiento y revise si hay algún tipo de desperfecto, corregirlo, y de ahí que todo nuevamente siga avanzando de manera automática como debe de ser, ¿no? Otro caso emblemático también es el que se da en la Universidad de Waterloo en Ontario, con una iniciativa llamada RoboHub. Ya se los voy a mostrar aquí. RoboHub es una iniciativa para crear robots que tienen inteligencia artificial y que permiten hacer, o sea, todavía se encuentra en desarrollo, para ser más específico, pero lo que les están enseñando estos robots es a que en algún momento en los próximos años estos robots puedan ser utilizados en nuestras casas. ¿Para qué? Para poder acompañar, por ejemplo, a adultos mayores o a personas que tienen algún tipo de discapacidad o de repente algún tipo de problema físico, como por ejemplo poder trasladar una mesa de un lugar a otro, levantar algunas cosas y poder colocarlas en otro lugar, y todo esto utilizando una serie de algoritmos precargados en estos robots que permiten que de alguna manera se haga, digamos, la vida más fácil para las personas, ¿no? Como les decía previamente, este proyecto todavía se encuentra en desarrollo porque obviamente hay muchas particularidades que tenemos nosotros como seres humanos a nivel del movimiento, la presión, la fuerza muscular, que todavía aún los robots no han podido, digamos,
aprender así a detalle, y que de alguna manera en estos momentos todavía se les dificulta dar ese tipo de servicio que se espera que ya esté disponible mucho más adelante, ¿no? Estoy hablando, cuando digo más adelante, hablo simplemente de unos entre 3 a 5 años como máximo, ¿no? Porque la tecnología está avanzando a nivel exponencial. Este caso me imagino que todos ustedes lo conocen, porque ya es un caso, uno de los primeros casos más conocidos a nivel mundial, que es el tema de Amazon. Amazon tiene en sus almacenes, como conocerán, tiene millones y millones de productos en sus almacenes, y estos, pues, a nivel de cantidad de humanos que podrían de alguna manera ayudar para transportar y poder hacer todo el tema de distribución, sería casi inmanejable, ¿no? A nivel de costo y a nivel de alguna forma de capacidad instalada. Entonces, ¿qué hicieron? Desarrollaron este tipo de tecnología para poder tener estos robots que a través de distintos algoritmos y sensores van específicamente a determinados anaqueles para recoger y llevar distintos productos, y que estos puedan ser de alguna manera mi profe Baile, que está ahí también conectado, gracias Lobo, un gusto verte por acá. Y todos estos robots lo que permiten es, más allá de abaratar recursos, hacer todo el tema de distribución de manera súper rápida, ¿no? Súper puntual, súper precisa, y eso es algo que ha llevado a la vanguardia a Amazon en estos últimos años, ¿no? Sobre todo aprovechando el tema de pandemia, ha sido sumamente genial que más allá de haber contratado casi a más de 100.000 personas dentro del último trimestre de este año, del primer trimestre de este año, perdón, esta capacidad instalada a través del uso de robots ha sido impresionante para poder manejar toda esa cadena de distribución tan compleja que tienen, ¿no? Este es un caso que a mí me ha gustado mucho y que se puede tomar en cuenta para el rubro de la comida, que se dio en Estados Unidos, que es una empresa llamada Zoom Pizza. Zoom Pizza, ¿qué hizo? Utilizó modelos de Machine Learning y de Machine Learning y diversas otras tecnologías para crear todo un gran motor de inteligencia artificial que permita, por ejemplo, poder proyectar cuántas pizzas iban a vender en el día de acuerdo a diversos factores, como por ejemplo el clima, el día de la semana, la hora, el tipo de festividad, la zona donde se encontraba. Entonces, todos estos distintos factores que generaron que pudieras tú como compañía comprar únicamente lo necesario para vender ese día, poder ahorrar recursos a nivel del tema de distribución, porque esto les permitía geolocalizar sus camiones de entrega en puntos específicos para que de allí fueran distribuidas las pizzas a los lugares donde se iban a distribuir, a pedir por los clientes. Y algo muy importante, me estaba olvidando, esos camiones no eran camiones únicamente de distribución de la pizza. Dentro de los camiones, justo dentro del camión que les mostré acá, el que se encuentra aquí, perdón, acá, dentro de esos camiones tienen hornos. O sea, ellos ya tenían como que las pizzas precocidas, y estos hornos inclusive también eran manejados a través de inteligencia artificial. Entonces manejaban el momento exacto, la cocción exacta, y a través de estos distintos algoritmos lo que hacían era predecir exactamente cuántas pizzas se iban a pedir en determinada zona y en determinado día, ¿no? Y muchas de las personas que trabajaban ahí decían, a veces me parecía demasiado loco que, por ejemplo, teníamos una dotación de 50 pizzas, llegaba a las 9 de la noche y nos quedaban 5, entonces pensábamos, bueno, el algoritmo se equivocó y nos han sobrado 5 pizzas. Mentira, porque en esos últimos ratios de minutos antes de llegar a las 9 de la noche, llegaron 5 pedidos más que finalmente acabaron todo el stock que tenían para ese día. O sea, finalmente la data no se equivocó, así como dicen los amigos de Opuesto, la data no se equivocó y efectivamente se pidió lo que se iba a pedir y se había predecido previamente, ¿no? en el día. Acá ya quiero pasar ya a un tema mucho más sensible, y es algo que de verdad va a ayudar, y son casos puntuales únicamente. Espero que esto se pueda ampliar mucho más adelante, pero ya un tema de inteligencia artificial para casos específicos de problemas de salud, por ejemplo.
Acá hay un caso muy emblemático que lo está trabajando Google a través del proyecto Euphoria. La persona que ustedes ven aquí se llama Tim Shaw. Tim Shaw era el típico adolescente norteamericano que soñaba con ser el mejor quarterback en su colegio. Por cierto, él lo fue. Fue un gran quarterback en su colegio y su más grande sueño era el entrar a la NFL, ¿no? Que es la Liga Nacional de Fútbol Americano. Y lo logró. Logró entrar a la edad de 22 años a la liga profesional y se volvió uno de los mejores jugadores de la liga. Pero ¿qué pasó? Que cuando llegó a la edad de 25 años, empezó a sentir que tenía algunos problemas físicos. Y cuando se fue a hacer los distintos análisis y diagnósticos con los doctores, descubrieron que él tenía el síndrome de el ELA, ¿no? Que es la esclerosis lateral amiotrófica. Este nombre puede sonar súper raro, pero con esto sí lo van a captar. ¿Se acuerdan que hubo una campaña hace unos años del Ice Bucket Challenge? Que la gente cogía un pote de agua helada y se lo tiraban encima. Justamente esa campaña fue para recaudar fondos para las personas que sufrían de ese tipo de enfermedad. Este tipo de enfermedad, para resumirlo, lo que hace es que te va matando las neuronas que controlan la capacidad muscular de tu cuerpo y finalmente te restan movilidad y también te restan la capacidad de poder hablar, de poder expresarte. Entonces, ¿qué pasó con él? Tuvo que dejar la NFL, su fisionomía se empezó a degradar y prácticamente perdió la voz. Pero, ¿qué hicieron? Google se acercó a él y a toda la gente que digamos, sufre de este tipo de enfermedad y a través de un proyecto llamado Euphonia y con toda la tecnología detrás sobre sus software de reconocimiento de voz, empezaron a recabar distinta información, distintas voces, estas voces un tanto raras ahora porque no podían gesticular bien, y las subieron a un software que de alguna manera permitió que a través del Machine Learning se pudiera entender esta voz que no era para nada, digamos, entendible a simple vista en ese momento, pero la tecnología sí lo podía traducir. Entonces, ¿qué pasa? Que esto ayuda a que estas personas de alguna manera a través de la tecnología recuperen su voz, ¿no? Recuperen su voz. Inclusive hasta pueden hacer como que a través de una tecnología de Google llamada DeepMind, pueden hacer la carga de la voz anterior antes de estar enfermo de estas personas y poder subirla a este software para que se pueda de alguna manera transcribir en texto y que este texto empiece a hablar con la voz de la persona, la voz que tenía originalmente, ¿no? Entonces es un proyecto bastante bueno, se encuentra todavía en desarrollo porque gran parte de lo que se ha hecho con Tim Shaw ha tenido un resultado bastante positivo, pero todavía hay muchos casos porque se le quiere dar no solo la voz a esta persona muy mediática, sino también la voz a mucha gente que ha perdido esa capacidad, ¿no? Otro caso muy interesante es el de la India, ¿no? En la India se ha trabajado un tema específico respecto a los casos de ceguera por problemas de diabetes. Para que puedan entender un poco la gravedad del problema, a nivel mundial hay alrededor de 400 millones de personas que sufren de diabetes y solo en la India es alrededor de 70 millones. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha de esta gente vive en las zonas rurales y no tiene manera de poder, digamos, hacerse un diagnóstico temprano y con esto poder prevenir que se quede ciego. En este caso, por ejemplo, esta mujer llamada Shanti, que era una madre de familia de mediana edad, ¿qué pasó? Que sufría de diabetes y ya empezaba a ver borroso, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el equipo de Google en conjunto con un grupo de médicos de la India? Empezaron a recabar N cantidad de imágenes de personas que tenían este tipo de problema y los cargaron en una fórmula algorítmica que permitió identificar distintos patrones con los cuales ellos pudieron predecir de alguna manera quién era el más propenso a poder quedarse ciego y quién sí tenía posibilidades de poder revertir este problema y finalmente salvar su vista, ¿no?
Entonces todo esto lo cargaron a un aparato de estos que muchos de nosotros conocemos, que son para la medición de la vista computarizada, y llevaron estos equipos a la India. La gente se medía la vista y simplemente una vez que registraban estos datos, daban OK o procesar a toda la información en el panel del mismo equipo, y en cuestión de segundos les daba el diagnóstico. Entonces automáticamente ya sabían qué personas necesitaban sí o sí un tratamiento de cirugía láser, por ejemplo, para corregir esos problemas, y tenían que ir a un oftalmólogo, o qué personas tenían que tener otro tipo de tratamiento un poco menos invasivo para poder mantener su vista de manera segura, ¿no? En el caso de esta señora, sí, su problema era bastante grave y efectivamente tuvo que ir al oftalmólogo, y con una cirugía láser convencional pudo ya de alguna manera recuperar la vista, mejorar la vista de lo que ya tenía, y con esto evitó que se pueda quedar ciega a temprana edad, ¿no? Son en verdad casos bastante interesantes que ojalá que se puedan esparcir por distintos países a nivel mundial y poder prevenir problemas tan graves como el de la diabetes, que produce este tipo de ceguera, ¿no? Un caso ya más yendo a algo que parece ya casi ciencia ficción es de una rama de la inteligencia artificial que se llama el affective computing, que es un poco como que la computación afectiva. Hay un proyecto en Nueva Zelanda que se llama BabyX, que es dirigido por un profesional que ha trabajado en el rubro inclusive cinematográfico, ha trabajado para dar toda la animación en películas como Avatar y King Kong. Pero ¿qué es lo que quiere hacer él, no? Esa niñita que vieron ahí en la imagen es una imagen virtual de su propia hija. Entonces lo que ha hecho es replicar esa imagen en un software de computadora, y a través de un motor con inteligencia artificial le está enseñando a esta computadora, a este programa, perdón, a cómo identificar sensaciones y emociones para que de alguna manera pueda reaccionar como un ser humano, ¿no? Por ejemplo, aquí esta persona le habla a esta, digamos, reproducción virtual de su hija en pantalla, y a través de una cámara y un altavoz, digamos, por así decirlo, holograma o imagen virtual de su hija le puede responder ante cualquier tipo de estímulo, ¿no? Puede incluso hacerle señas de asustarla, como de hacerle algún tipo de gracia para que se ría, y este algoritmo, a través de un servicio de la inteligencia artificial llamado el Computer Vision, puede identificar distintos objetos que le vas mostrando y va infiriendo entre millones de imágenes que puede encontrar en la red si es que lo que le están mostrando, por ejemplo, es una araña, o es un perro, o es un gato. O sea, le está dando de alguna manera la capacidad a este software de poder identificar lo mismo que nosotros como humanos vemos en el día a día, ¿no? Otro caso bastante interesante está relacionado al tema de la música, ¿no? Hay un proyecto llamado el proyecto Shimon, que es un robot que a través de inteligencia artificial le han provisto la capacidad de poder tocar instrumentos musicales, pero no solamente eso, sino también poder inferir. Umbrella Corporation, todavía no todavía no aparece el lado de los zombies, pero ojalá que no aparezca. Pero ya las cosas están avanzando de manera súper interesante, gracias al puesto Latam. Y bueno, continuando con lo que les decía, Shimon lo que hace es tocar instrumentos musicales, les das partituras y toca el instrumento como tal. Sin embargo, Shimon, a través de su motor de Machine Learning, lo que permite hacer es improvisar. O sea, por ejemplo, tú le puedes tomar una partitura de una melodía, por así decirlo, de Café Tacuba, le pones otra de Juanes, colocas otra partitura de Soda Stereo, y de repente le colocas alguna partitura de algún grupo de cumbia, por ejemplo, conocido de la región, y hace como que un mix de todo, encuentra patrones específicos en cada una de estas melodías distintas
y empieza a tocar, pero al mismo tiempo genera todo este proceso de improvisación que puede sacar de cualquiera de esos 4 estilos de los patrones que validó previamente, ¿no? Entonces va de todas maneras casi más allá de lo que podría ser un humano convencional, ¿no? Esa capacidad de poder improvisionar y demás. Y adicionalmente a esto, este mismo equipo ha desarrollado un proyecto llamado The Skywalker Hand, o sea, la mano de Skywalker, ¿no? ¿Se acuerdan que en el Imperio contraataca, Luke y Darth Vader se empiezan a pelear y finalmente Darth Vader le corta la mano y a raíz de eso a Luke le colocan una mano robótica? Bueno, este proyecto nace justamente de esta analogía, y lo que hacen es una prótesis especial que a través de sensores se conecta a la articulación de personas que han perdido por algún tipo de accidente sus articulaciones, ya sea la mano o todo el brazo, y a través de las ondas nerviosas que todavía emiten sus músculos a través de lo que les queda aún de la extremidad, conectan estas ondas nerviosas a este aparato para que automáticamente, solamente moviendo esas terminaciones nerviosas en tu articulación y mandando la orden desde tu cerebro, puedas mover específicamente cualquiera de los dedos de esa mano robótica. A la fecha, por ejemplo, normalmente las prótesis hacen el movimiento completo de toda la mano. No te pueden hacer un movimiento individual dedo por dedo. Sin embargo, este proyecto sí lo está haciendo, se está manteniendo en desarrollo, y esto le va a permitir no solamente a las personas con discapacidad poder ya tener nuevamente esa practicidad de poder coger las cosas como cuando tenían la mano o el brazo completo, sino también inclusive tener la capacidad de poder sentir. O sea, las terminaciones tecnológicas de esta mano van a permitir que se puedan emitir señales directamente al cerebro, como para que tú puedas, al momento de tocar con esta mano robótica, también poder sentir qué es lo que estás tomando en cuenta, ¿no? Tomando en ese momento. Es bastante interesante, y ahorita lo están probando inclusive con gente que por algún motivo perdió una extremidad, pero que antes tocaba música, gente que era baterista o que era pianista. Este caso es súper alucinante. Varias de las personas que son de mi generación, que hemos nacido en los 80, nos acordamos de series como El hombre biónico, La mujer biónica, ¿no? Que parecían cosas de verdad de ciencia ficción, pero realmente existen. Y ahora les voy a mostrar un ejemplo claro, obviamente de la mano de nuestros amigos de MIT. Como pueden ver acá, él es, no me acuerdo el nombre, perdón, Hugh Herr. Hugh Herr es un ingeniero de MIT que está dentro de este proyecto para poder generar prótesis biónicas para personas. Entonces, en el caso de él específicamente, él perdió las 2 piernas en un accidente hacía muchos años atrás, y trabajó en este proyecto durante muchos años. ¿Y qué hicieron? En MIT generaron un nuevo modelo de cirugía para amputaciones de cuerpo, donde en vez de solamente cortar parte de las extremidades del cuerpo de una persona, hacían que la cirugía de alguna manera juntara ciertos músculos y generara determinados impulsos nerviosos que, conectados a estas prótesis, pueden hacer que la misma tenga un movimiento similar a la de tu propia extremidad. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, Hugh, cuando usa estas prótesis, él, por ejemplo, tiene la capacidad de caminar como si tuviera sus piernas normales. ¿Por qué? Porque él desde su cerebro le está mandando las señales a través de los nervios, los impulsos eléctricos a través de los nervios a la prótesis, y la prótesis lo que hace es mantener el equilibrio y poder hacer los movimientos de los pies, por ejemplo, o de la articulación, tal cual como lo harían unas piernas normales, ¿no? Entonces eso está, digamos, como que en una etapa ahorita más que nada como que de rehabilitación para personas que han perdido este tipo de extremidades por algún tipo de accidente, pero más adelante inclusive se van a poder hacer de alguna manera mejoras a estas prótesis para poder incrementar en los humanos velocidad,
fuerza y demás, ¿no? O sea, en verdad es un proyecto bastante ambicioso y bastante interesante. Otra aplicación de la inteligencia artificial también se da en los deportes, ¿no? Ahora muchos de los deportes manejan un sinnúmero de data y ahora yo les quiero traer un poco el ejemplo de lo que se da en la carrera de autos, en NASCAR, ¿no? Por ejemplo, en NASCAR se utiliza mucho ahora modelos de inteligencia artificial basados en Machine Learning para poder evaluar un sinnúmero de datos, entre ellos temas de clima, viento, velocidad, cantidad de competidores, tiempos a nivel del mantenimiento de las llantas o para poder reabastecer de combustible, etcétera, ¿no? Justamente en este caso en particular, cuando lo vi en un video, fue bastante interesante porque hasta antes de esto, muchas veces los coaches de estos corredores de NASCAR se basaban mucho en el tema de intuición para poderle dar a través de los micrófonos inalámbricos a los pilotos las recomendaciones de qué hacer y qué no hacer en determinada vuelta de todo el circuito, ¿no? Sin embargo, ahora con el uso de la inteligencia artificial estos datos son mucho más certeros y en este caso en específico que vi fue algo bastante interesante. ¿Por qué? Porque el NASCAR, por ejemplo, es un circuito donde das vueltas y vueltas, que por lo general son alrededor de 400 vueltas dentro de este circuito, y en este caso, por ejemplo, la inteligencia artificial le decía al equipo, ¿no? Por si acaso en la vuelta 150 tienes que parar porque tienes que reabastecer solamente las 2 llantas de adelante y únicamente media ración del combustible para que puedas volver a parar más adelante y optimizar tu tiempo. Entonces lo empezaron a hacer tal cual como lo decía el algoritmo. Pero ¿qué pasó? Que ya casi llegando al final de la carrera, más o menos estando en la vuelta 300, el algoritmo le dice a todo el equipo, en la vuelta número 370 tienes que parar para hacer el cambio de tus 4 llantas y abastecer de combustible. Pero la gente del equipo empezó a dudar y pensaban de que hacer eso tan cercano a la meta iba a ser sumamente contraproducente porque se iban a alejar demasiado de los líderes, ¿no? ¿Y qué pasó? Que finalmente le hicieron caso más a su intuición que a lo que decía el programa, la inteligencia artificial, y pararon en la vuelta 345, por así decirlo. Efectivamente, hicieron todos los cambios que tenían que hacer, salieron, pero aunque no lo crean, en ese cambio perdieron 6 segundos. Y esos 6 segundos literalmente los mandó del puesto 9 que se encontraban en ese momento al puesto 21. Y ya prácticamente en las 10 últimas vueltas solamente pudieron recuperar y quedar finalmente en el puesto número 6. Si hubiesen hecho caso realmente a lo que les estaba diciendo el algoritmo, prácticamente hubiesen podido inclusive haber ganado la carrera en el primer puesto, ¿no? Entonces eso es algo que justamente se comentaba mucho en este ejemplo, ¿no? Muchas veces los humanos todavía le tenemos mucha, duda a lo que nos pueda decir una máquina, pero sin embargo hay tanta data detrás y tanta estadística y tanta matemática que lo avala y todo ese procesamiento gigantesco y veloz que da, que prácticamente casi su palabra es ley, por así decirlo, ¿no? Otro caso súper interesante es el que se está dando en una compañía de bomberos en San Francisco, donde se está creando un casco que se llama el See-Through. El See-Through lo que hace es, le brinda la capacidad a los bomberos de poder, a través de inteligencia artificial y sensores en estos cascos, utilizar los halos de luz, los pocos halos de luz que hay en lugares cerrados donde se suceden los incendios y hay mucho humo, mucho fuego, y que con estos halos de luz y utilizando realidad aumentada puedas ver tú el espectro de lo que tienes delante de alguna manera como que en 3 dimensiones. Entonces prácticamente tienes un campo de visibilidad amplio, claro, y así evitas de que tanto el bombero pueda perecer dentro del incendio como poder encontrar a posibles víctimas que estén atrapadas o escondidas, como los niños, en este tipo de incidentes, ¿no? Este proyecto, por ejemplo, se está todavía desarrollando, aún todavía tiene algunas cosas por mejorar,
pero sí, o sea, le va a dar un gran beneficio a este gran grupo de bomberos para poder hacer su trabajo de manera más eficiente y no solamente salvaguardar la vida de los que están en peligro, sino también sus propias vidas, ¿no? Este caso me encanta, lo conocí hace más o menos 2 años atrás. Es una empresa de nuestros amigos chilenos, nuestros vecinos chilenos, se llama Notco. Estas me imagino que son por las siglas de que, bueno, no es una, o sea, no es algo que, digamos, no es comida, por así decirlo. ¿Qué sucede? Que ya no muchos de nosotros debemos conocer que hay muchas alternativas en el mercado de comida, digamos, vegana, ¿no? Para gente que es vegetariana, por ejemplo, las hamburguesas de lentejas o de beterraga o distintas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo Notco? A través de un algoritmo potentísimo de inteligencia artificial a quienes ellos han denominado Giuseppe, utilizan fórmulas estadísticas y matemáticas súper potentes que permiten identificar los nutrientes de distintos vegetales y encontrar la composición exacta de cada uno de ellos para poder crear productos que por lo general vienen del reino animal. Por ejemplo, Notco tiene ya a la fecha Not Milk, Not Yogurt, Not Mayo, que no es mayonesa, y esos tres que ya se encuentran en el mercado son 100% íntegramente hechos de vegetales, pero cuando tú los pruebas es como si estuvieses probando leche de vaca, yogur y mayonesa hecha con huevos y con aceite, pero todos son hechos absolutamente de vegetales, y están próximos a sacar Not Ice Cream, ¿no? O sea que una versión del helado a nivel vegetariano. También Not Meat, o sea, carne que se ve como carne, que sabe como carne, pero que viene de los vegetales. Y también Not Tuna, que es una versión, digamos, es pescado, pero que no viene del mar, sino es hecho a base de vegetales y que huele a pescado y sabe a pescado y tiene la textura del pescado. Esta es una empresa de verdad súper revolucionaria, tanto así que Jeff Bezos, el CEO de Amazon, invirtió en ellos, si no me equivoco, a finales del anteaño pasado, más o menos les inyectó cerca de $30 millones, porque en realidad es parte de una gran tendencia para poder eliminar todo este efecto invernadero. Ahí les voy a dejar una clave para que puedan entender y por favor no se sientan culpables. Yo me sentí culpable cuando lo escuché. Pero imagínense, comer una hamburguesa convencional es el equivalente a manejar un auto de combustión regular durante 16 kilómetros. O sea, imagínense todo el efecto invernadero que está creando todo esto a nivel mundial. Entonces, soluciones como estas tan disruptivas van a permitir que los gases del efecto invernadero se reduzcan y que podamos basar nuestra alimentación en el futuro en temas a nivel vegetal, ¿no? Que son a nivel mucho más sustentable. Y finalmente hay otro caso bastante ligado al tema de la agricultura que se está dando en los Países Bajos. Aquí lo que ellos están haciendo es, a través de inteligencia artificial, están optimizando todo lo que tiene que ver con el proceso agrícola de lo que son sobre todo vegetales, ¿no? Aquí lo que ellos están haciendo es, en grandes invernaderos, extensiones gigantescas, en el caso de ellos, por ejemplo, tienen invernaderos del tamaño de prácticamente 4 veces Manhattan, y lo que están haciendo es, a través de técnicas revolucionarias, están creando invernaderos, pero de manera vertical, donde las raíces de estas plantas no se conectan al suelo, sino a bloques de sustrato artificial que le permite dar a las plantas los nutrientes exactos y precisos para que crezcan de la manera más eficientemente posible. Asimismo, a través del uso de Machine Learning y también del uso de la luz ultravioleta y la luz infrarroja, permiten conocer de manera exacta cuál es el proceso de fotosíntesis de cada una de estas plantas. Entonces esto hace
de que los agricultores puedan saber exactamente cuándo cosechar, qué es lo mejor que pueden cosechar y efectivamente con esto poder tener, digamos, un proceso netamente sustentable, ¿no? Esto de verdad nos da grandes miras a que próximamente toda la cadena de suministro a nivel del nivel alimenticio sea mucho más eficiente, ¿no? Y que efectivamente no se puedan generar desperdicios que también generan un tema de efecto invernadero por el tema de los gases metano que se emiten cuando los alimentos se terminan pudriendo, ¿no? Y al mismo tiempo esto también ayudaría a que muchos países y sectores que tienen problemas a nivel alimenticio puedan ser abastecidos de una manera mucho más óptima, ¿no? Así como estos hay distintos casos. Muchos de nosotros vivimos con la inteligencia artificial en nuestros bolsillos, todos dentro de nuestros teléfonos, ya sea Android o ya sea Apple. Tenemos embebidos dentro del teléfono a Google Now en el caso de Android y a Siri en el caso de Apple, que a través de estos algoritmos tan sofisticados de reconocimiento de voz permiten poder generar comandos que te dan soluciones prácticamente de manera instantánea y de manera precisa, ¿no? Entonces, estos son, digamos, los casos más cercanos que podemos ver y conocer en el día a día. Yo los invito a que puedan revisar este tipo de opciones en sus teléfonos porque en verdad es bastante práctico, sobre todo ahora que mucha gente está metida en su casa y no puede estar con el celular absolutamente en la mano todo el día. Por ejemplo, si estás cocinando o haciendo algo en particular, simplemente le preguntas al teléfono, oye, ok Google, y le haces una pregunta específica y te da toda la respuesta con todo el detalle que necesitas, ¿no? Entonces, simplemente ya para concluir, creo que los cambios dentro de esta cuarta revolución industrial no nos deberían de asustar. Las máquinas no nos van a quitar el trabajo, o sea, las máquinas lo que van a hacer es ayudarnos a hacer nuestro trabajo de mucha mejor manera. Tampoco no quiero ser, digamos, no quiero pecar, digamos, de imprudente y decir que no se van a perder puestos de trabajo, sí, pero esto va a permitir que las personas se puedan reinventar y poder hacer cosas nuevas, inclusive cosas nuevas en industrias nuevas que se van a empezar a crear más adelante, ¿no? Es allí donde nosotros como profesionales, como emprendedores, debemos de buscar reinventarnos y poder explotar al máximo nuestra capacidad creativa y nuestra capacidad de poder idear cosas nuevas para nuestros clientes y de esta manera no solamente mantener el tema de fidelización, sino también poder mantenernos relevantes en el tiempo, ¿no? Esto nos invita a que abracemos a la tecnología, o sea, avancemos a los cambios que nos está trayendo y aprovechemos al máximo todo lo que nos brinda, ¿no? Hay un montón de herramientas en el ciberespacio que nos pueden ayudar y que pueden hacer nuestro trabajo muchísimo más productivo, ¿no? Entonces, nada, chicos, esto era un poco lo que les quería comentar. Gracias a todos los que se han conectado, a los que han estado comentando. Sí he estado viendo algunos comentarios y dudas que han estado teniendo. Ya saben, si tienen algún caso de repente que no he tocado y que les gustaría que conversemos más adelante, lo pueden escribir al interno, me mandan un mensaje al DM o me pueden escribir por correo, que también los datos están en el perfil de Genkan en Instagram. Y nada, les agradezco mucho su presencia, espero de que nos podamos ver el próximo martes. En breve estoy colocando la nueva encuesta para saber de qué les gustaría hablar, porque aquí la opinión de ustedes, digamos, es la que importa. Y nada, simplemente les deseo lo mejor, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, cuiden a sus familias y nos estamos viendo el próximo martes a la misma hora, a las 7 de la noche. Así que muchas gracias, cuídense, un abrazo.